Bueno, otra persona bien importante para nosotros, que comenzó hace muchos años, Javier Guigallis, por aquí. Muchas gracias. Él colabora grandemente con nosotros en estos años. Así que lo voy a dejar para que diga algún mensaje. Voy a hablar ahorita, así que no voy a hablar mucho. ¿Me toca hablar ahora? Bueno. Pues déjenme aprovechar un momento. Aquí tengo a mis dos hermanas que son fanáticas de las mariposas también. Por ayer. Bueno, lo que Jessy me pidió que les contara a ustedes, que a nivel de ahora de historiador cuentista, es sobre cómo empezó este revolú de la mariposa. Y esto ya como para el 2007, 2006, había habido un estudio de Juan Carrión, Johnson, su tesis de maestría, y se había determinado que había unos problemas con la mariposa dependiendo de su cantidad. ¿Qué sucede? El 17 de octubre del 2007 falleció mi tío Virgilio Viaggi, y estando en el velorio el día 18, mi primo hermano estuvo al rato, me pregunta: oye Javier, te tengo una pregunta. ¿Qué tú sabes de Atlantea turita? Yo sé que es una mariposa, pero yo nunca la he visto. Yo nunca la he visto. Como nunca he visto un montón de otras cosas, ¿verdad? Pero después vine aquí a Quebradilla y aquí no las encontré todas. Pues Atlantea turita me dice: mira Javier, yo creo que esa mariposa se nos va a perder. Yo creo que está en peligro de extinción y yo quiero saber si está listada o no está listada. Quiero saber más sobre ese asunto. Hay que protegerla porque es una especie única. Y yo creo que, ni modo, vamos a meter mano, pero tenemos que hacer una cita para encontrarnos en Quebradilla para ver una mariposa, porque no la he visto. He visto fotos y cosas, pero de los libros viejos. Pero una cosa es ver una mariposa pintar con libro, y otra cosa es verla brincando por ahí, saltando. Pues acordamos llegar aquí. Nunca la había visto aquí, la había visto al lado de Puerto Blanco. Faltaba un peñón que arrancaron los otros días. Y había un portón. Y me dice, yo paré por allí a esperar que él llegara. Y caminando por todo aquello, me la encontré. Y como él se tardaba, me vine para acá otra vez, a ver si la veía. Esta es primer día que la veo, le tomo una foto. Y andé por ahí, por todo eso, por el trabajo, y me encontré una crisálida. Y yo, bueno, esto tiene que ser la crisálida. Y estaba en este camino aquí. Bueno. Y ahí empezó prácticamente todo, porque entonces acordamos, yo venía cada rato aquí a Quebradillas, que el Salto Story, y a conocer más lo que había, a conocer los a hablar, y empecé a trabajar en él, a Madrid, a pasar trabajo. ¿Qué sucede? Averiguo que sí, que estaba listada por recursos naturales, con el periodo de extinción, y eso es una protección chévere, pero supuestamente la mejor protección es esa, supuestamente. Pero la ley de especies en periodo de extinción les exige que tienen que declarar la zona, el área crítica esencial y el área crítica, y eso no lo han hecho todavía. Aunque se diseñó, se midió, empujamos ahí a todo lo que da, hasta que se hizo la mensura de todos los plots de aquí, de esta área y de aquella, pero nunca se ha proclamado como tal el área crítica esencial. Por lo tanto, la ley está coja, porque entonces no podemos evitar el fraccionamiento del hábitat que estamos viendo ahora. Y eso es uno de los problemas más grandes que tienen las especies. Cuando se fragmenta el hábitat, por ahí van para abajo.
Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa si ella tiene alas y puede moverse de aquí para allá? Sí, se la pierde, pero los depredadores también tienen alas y también los atacan. Y en un sitio así descampado, pasa una mariposa y viene otro pájaro se lo lleva, una mariposera, lo que sea. O sea que estas especies fueron creadas en un hábitat balanceado. Y al nosotros crear espacios entre medio del hábitat, rompemos ese hábitat. Pues ahí comenzamos y yo, bueno, esta es la forma que lo vamos a hacer. Hay que dar a conocer a Quebradilla la mariposa. Presentarle al pueblo a la mariposa. La mariposa no tiene nombre común, así que le vamos a poner la quebradillana, porque aquí fue donde se descubrió por primera vez y ese es el nombre que va a llevar. Y de ahí empezamos, porque entonces hablé con el Club Rotario, y le dije, pues tenemos que hacer un grupo, un town hall meeting con el pueblo para dar a conocer la mariposa al pueblo. Y después voy a las escuelas y todo esto. Entonces llamamos al Club Rotario de Arecibo, de Quebradilla, y el presidente era alumno y la esposa del presidente era familias y alumnas de NET y de Papo. Rápido, vamos por encima. Separamos el Teatro Liberty y vinimos una noche y llenamos aquello un poquito. Y se dio la primera conferencia de la teatrita en el Teatro Liberty. Y yo había hecho un brochure, unas fotos y unas cositas, y se repartió algo de eso. Pues ¿qué quedaba? Pues bregar con Papo y con Netflix. Y con Willy. Yo no sé dónde está Willy. Y 3 personajes, ¿no? ¿Y qué es lo que íbamos a hacer aquí? O sea, primero había que descubrir un montón de cosas de la mariposa. ¿Cuáles eran los depredadores? Que todavía no sabemos todos los depredadores. ¿Cuál es la planta no hospedera, sino la planta que las alimentaba? ¿Dónde sacaban el néctar para alimentarse? Y hacer un buen listado, el papo, el néctar, yo y todo el mundo por eso, y después viene otra lista más grande. Había que venir al campo a mirar, observar dónde se pagan, dónde bebe, dónde se pruebe. Obviamente las necesidades de agua. Es que las mariposas no beben agua y los insectos no necesitan agua, está equivocado. Hay que ver cuáles eran los proyectos que estaban amenazando el hábitat. En un momento dado había 41 proyectos de construcción en todo el hábitat que iban a acabar con el hábitat. Y entonces los tejeros que están al lado y lado de la cafetera después de Puente Blanco se han dado 20 pelas ya. Y el otro es aquí al frente. Y esos eran los problemas que nos enfrentaron. Inclusive había un proyecto de hacer 21 casas en un lugar allí y luego el ingeniero y tienes que venir a hacer una ponencia. El ingeniero a cargo, no, que tiene que haber un balance entre la naturaleza y el desarrollo. Y yo, sí, pero el balance es de 50 por 50 y 50, 50 gente, 50% de desarrollo y naturaleza. Bueno, ese balance no puede existir. Pero yo estoy de acuerdo con usted, tiene que haber un balance. Y si usted cree que es el 50%, pues entonces elimine 21 casas de las que va a construir y quédese con 11. No, que no puede ser. Eso hizo Papo que se quedó así la que estaba administrando aquello. Sí, porque todo el mundo quiere que haya un balance, pero no en el tejero en el tejero del vecino. No vayamos a proteger la naturaleza aquí, no, protejanla allá, aquí no, son míos. Entonces dice, no, que si el gobierno necesita, no, el gobierno no necesita pagarlo a un justo precio, que si así. Y cuando usted está pidiendo permiso aquí.
Tiene que pedir permiso y si el permiso es ilegal no se lo va a dar, aunque sea, usted no puede hacer en el terreno suyo lo que le da la gana. Hay una ley, es un país de ley y orden. Y eso es lo que tenemos que tener la conciencia, o sea, que no todo lo que pasa y uno quiere hacer la cara, no lo puede hacer. Sí, lo puedo hacer. Tiene que pedir permiso. La muchacha que me dice Porque al fin y al cabo, el país es de todo. El país es de todo. Lo que mi terreno es mío, lo que pasa ahí afecta a todo el mundo. Como decía Pepe, decías Soren Kierkegaard. Si tú una fuera aquí, las estrellas pululan allá. O sea, nosotros tenemos que tener esa conciencia. Ahí empezó este Vía Cruz. Pues había que, obviamente, ver si la podíamos listar en lo federal, que era más importante todavía, porque les voy a explicar cuál era el problema que teníamos. Todo ese desarrollo que hay ahí, que viene para ahí, que viene, no es que viene para ahí. ¿Eh? ¿Por qué viene para aquí? Ah, sí, toda esa cosa tan bonita, ¿verdad? No es problema. El problema que tienen ellos es que si no tienen agua, no pueden construir. ¿Sí? Si no tienen agua, no pueden construir. ¿Y quién es el único que les puede dar agua a esa gente? Los proyectos de Rural Development. Los proyectos de Rural Development no le importa tanto las leyes estatales. Pero si hay una ley federal que haya un impedimento ahí, o una protección de algo federal, entonces sí los controla y le dice, no, pero esto no es así como tú quieres. Y esa es la importancia de que nosotros lográramos que se fuese listada bajo la guía federal. Pues es más fácil decirlo que hacerlo. Pues me pongo yo a estudiar qué es lo que se necesita para enlistar los federales, cómo se hace esa revisión. Empiezo a llenar los platos, como uno dice, a llenar lo que ellos necesitan saber, y investigar las cosas que no, y darle cabeza a otras. Porque también nos encontramos que había otras amenazas, por ejemplo, los pesticidas, porque llegaron unas plagas de mosquitos y ya querían fumigar al país completo y querían fumigar aquí, pero si pasaba dentro de la fumigación por esa carretera por ahí para abajo, iba a caer con todo lo que había ahí. Por lo tanto, es una amenaza antropogénica, como le llamamos los científicos, palabra de domingo, hechas por el hombre. Si teníamos, ¿qué otra cosa? Las quemas. Ahí quemaban gomas y por ahí cogía fuego al ejército. O le pegaban fuego, porque aquí acuérdense, no hay fuegos forestales espontáneos. La humedad es demasiado alta. Aquí según los bomberos forestales y recursos naturales, todos los fuegos son pegados. ¿Ves? Vino alguien y le pegó fuego. Y las 400 escuelas que se quemaron allá en el hábitat de la mariposa, ¿no? Allá en Maricao, se le pegaron fuego aquí en el bosque del estado, allá. O sea, todas esas cosas las fuimos analizando una a una y todavía tenemos unas cuantas más. Estamos trabajando sobre ellas porque no hemos parado. Es que lo hayamos escondido. ¿Cuál es la importancia de nuestra mariposa? Bueno, ustedes saben que la primera que se encontró fue la Cincloe perece. La descubrió Juan Guldak. Y se la pasó a Enrique Schaeffer, que fue el que la descubrió, la que la identificó como una especie nueva. Eso ocurrió en 1862, por ahí, 64. Después apareció la nuestra. Pérez de Pérez. Yo no sé. Era Pérez. No. Esa es la mariposa cubana. Y apareció después la Cincloe, como fue llamada originalmente, Cincloe Tulita. ¿Cómo se descubre esta mariposa? Bueno, fácil. Había un señor que se llama Leopoldo Cruz, que era un
negociante, corría unos negocios grandes en Mayagüez. Y Leopoldo se hizo amigo de su abogado, que era Domingo Bellos, que era un fanático y un fiebre de los animales, así como Nesti y como Papo. Y se le pegó la fiebre también a Cruz. Y Cruz estaba tan enfiebrado que empezó a coleccionar mariposas, insectos, todo lo que aparecía y le pasaba por el lado se lo llevaba, incluyendo cosas arqueológicas. Y con eso, finalmente eso terminó en el Museo de Berlín. Pero, ¿qué pasa? Juan Guldak, Juan Crisóstomo Guldak, un alemán radicado en Cuba, pero decían Juanito el inquieto, ¿le saben por qué? Pues había venido 2 veces ya a Puerto Rico. Pues la segunda vez, en 1874-75, pues llega aquí y viene a Urle Cruz. Entonces, Cruz le pagó el viaje, para acá, vamos a explorar. Se fue a explorar, vino hasta Arecibo, se quedó en Quebradilla porque había una epidemia de gripe alemán en Arecibo y se quedaron aquí en Quebradilla. Como él no se iba a quedar esperando llegar a Arecibo para poderse explorar, se puso a explorar por ahí y también encontró la mariposa aquí. Y Cruz tenía una especie una imagen de la mariposa ya coleccionada en Mayagüez y él tenía una. ¿Qué pasa? Cuando Guldak llega a Arecibo y va a Arecibo porque va a conocer a Hugo Jamerson, o un científico sueco que era farmacéutico en Arecibo, al lado de la casa parroquial de Arecibo. Vino a conocer a Don Justo. Don Justo tenía la primera colección de pájaros disecados de Puerto Rico. Tenía la colección más grande de caracoles de agua dulce y de río. Tenía, era otro fiebre, pero esas colecciones iban a Suecia, no a Berlín. Sunderman fue el que le clasificó los pájaros a Jamerson, y fue una de las primeras colecciones de pájaros, además de las que hubo anteriormente. Pero este señor, sucede que un científico había descubierto en Honduras una nueva concha y la había puesto por nombre Gundlakia Hjalmarsoni, a nombre de Juan Guldak y de Justo Jamerson. Y entonces venía Guldak a conocer la otra parte de su concha con Jamerson, y otro al fin conozco de otro lado. Pues estos seres, cuando vuelve Guldak a Mayagüez, ya Cruz se había ido para Alemania y le dejó una nota ahí: quédate ahí, guárdame toda paqueta de la colección, que tú sabes cómo hacerlo, y le la mandas para Berlín. Allá llegó a Berlín la colección de mariposas y se la dieron a De Witz, a Hermann De Witz. Y Hermann De Witz es quien clasifica la mariposa como Syncroe tulita. ¿Qué es tulita? Bueno, la esposa de Cruz se llamaba Gertrudis, era boricua, y la Gertrudis le dice Tula, y parece que este cariño le decía Tulita, y Guldak le quiso honrar con el nombre de Tulita a la mariposa tan bonita que es. Y así se quedó el nombre de la Atlantea Tulita. Pero se quedó como Syncroe. Por el otro lado estaba Guldak clasificando de pelo y le puso Coatlantona Tulita, porque el nombre de Tulita se lo da Guldak. Digo Marisol. Pues la historia tan bonita como es. Pues en 1906 descubren otra mariposa, y le ponen Coatlantona Pantone. Eso fue que en 1906, esa es Jamaica. Y la última que se descubre, que fue
para el 40 y pico, se descubre en Haití, y es ahora se llama Atlantea criptalia. 4 mariposas, una de cada una de las grandes antillas. Cosa importante, muy importante. Porque estamos acordando que las Antillas mayores son más viejas que las menores. Las menores fueron creadas por vulcanismo. El choque de la placa del Atlántico contra la del Caribe, ahí que viene el círculo de fuego de las islas pequeñas estas. Puerto Rico, Isla de Cuba, es la placa del Caribe que viene navegando desde hace 200 millones de años, viene navegando desde el Pacífico a través de las dos cuerpos grandes, América del Norte y América del Sur, y pasa por entre medio de los dos y se localiza aquí. Entonces los temblores de nosotros son por fallas de escurrimiento, no son por fallas de compresión como son las islitas, que es la que pueden ser de suspensión. Pero ese panorama nos da una clave. Las Atlanteas son del Caribe. 4. La última se descubrió en Haití, pero en el 2000, en el 90 se descubre en una parte de la isla de Española, quiere decir que entonces es de la Española completa. No es completa. Esa historia de ese mejunje, porque está otra clave. Todas están amarradas a Oplonia Espinosa. Mismo Federer. Y tú buscas Caribe. El micrófono no se ha encontrado adelante. Pues el problema con esto es el siguiente. Hay que pensar en de dónde viene esta planta, este grupo de las acantáceas que se llama la Oplonia. Entonces descubrimos que en Puerto Rico hay Oplonia por todos lados, pero no está la mariposa en todos lados. Ella es algo especial. Después le cuento. Lo interesante es que la Oplonia, una planta que hay 9 especies de Oplonia en la isla de Madagascar, al otro lado de África. Aquí tenemos 2, y en el Perú solamente hay una. Eso es todo lo que hay. Todo lo que se ha descubierto hasta ahora de Oplonia en todas las Américas y en el Caribe. ¿Vean cuántas? 12 especies. ¿Cómo rayos una planta donde realmente donde se desarrolló fue por el ¿cómo se llama? La variedad de especies que hay? ¿Cómo? Mire aquí. Entonces la planta, nos ponemos a mirar la planta y la planta tiene un problema también más grande. La flor, son 2 tipos de flores que tienen. Una con el estambre largo, como esta, que sobresale. Y hay otra, esta, con los estambres cortos. ¿Y qué hay? Esto se ve en especie y todo, pero tiene una diferencia entre esto. Porque la planta, para que no haya polinización cruzada, para que no haya autopolinización, pues se cruza. Y entonces pone la planta, el polinizador especialista en ella tiene que entrar por esta parte que está aquí. En uno de los, es como exactamente como la debe ver que las orquídeas tienen un pétalo distinto, modificado. ¿Ves? Porque por eso lo llaman el Nectar Guide, o el aeropuerto del néctar. Para decirle al depredador, métete así, para llegar allá. Si te metes a GB no vas. Entonces, ¿qué pasa? Con Nectar Guide, tú entras y el polinizador, en algunos casos, le toca el polen, se llega a por la espalda.
Y cuando entra a otra planta, ahí lo deja. Y entonces el corto lo mismo, se llena y cuando entra a otra planta, corta, pues entonces no la poliniza. Pero si se mete en una de ellas, sí. Esto es un revolú que tiene la especie. ¿Y cómo nos afecta eso? Bueno, pues la naturaleza hasta ahora hemos podido ver que cuando usted encuentra una planta de estambre corto, va a encontrar plantas de estambre largo también. O sea que una sin la otra no va a haber polinización. Así que tenemos problemas ahí. Ya la plantita tiene un problema. El único que logró reproducir esta planta es Carlos. Porque mire, yo le llevé semilla, llevé a San Juan, al jardín botánico. Mire, yo necesito esto porque la idea que nosotros tenemos también es que por todo el hábitat de la mariposa, de todas esas clases que estén ahí, estén sembrados como colonia. Que todas estén sembradas como colonia, pero ¿cómo nosotros vamos a repartir los colonias por todos los vecinos si no la podemos reproducir? Vamos. Se ha estudiado la frecuencia, que se ha estudiado la frecuencia de más conmigo respecto al femenino. Oh. Sí. O sea, nosotros estamos empezando, lo que les quiero decir, porque para entender bien los mecanismos, para poder proteger la mariposa, tenemos que estudiar más. Y los guardianes están haciendo un trabajo maravilloso. Y la liga, increíble, como está dando a conocer. Pero los isleños logró reproducir por esqueje, ya lleva 70 especies de Gatonia, usó diferentes sustratos hace unos meses, ¿verdad? Y ya se vieron, y ahora van a hacer un proyecto para reproducir la colonia por esqueje, y los resultados es ese. Wow. Y ahí están las otras. Él las donó para repartirla hoy. Yo tengo la mía. Si se registran, es importante que se registren en la mesa de la Liga Ecológica, hay una lista de registro. Una vez se registren con ese número de la lista, van a sortear las oclonias. Muy bien. Pues, ok, tenemos esa misión. Tenemos que llevar a toda la gente del barrio para que siempre en su verja, donde quieran, donde no les moleste, donde no les hinque. A ver qué bueno. ¿Ah? A ver qué bueno. A ver, es buenísimo. La oclonia. Pero tenemos que seguir trabajando en la reproducción de él. Ahora bien, tenemos otro problema con la oclonia, con la mariposa. Y ese es más difícil de resolver. El doctor Hernández, el topólogo cubano que trajo de Cuba a trabajar acá, se le hizo cargo, se le encargó la sección de entomología del zoológico de Mayagüez. Esta planta de aquí, digamos que vino la mariposa, ella solamente hasta ahora pone huevos en la parte verde de la planta, algo que las ninfálidas entienden muy bien que nosotros no sabemos. Las patitas delante de las ninfálidas son un laboratorio químico. Al tocar la planta ella sabe cuál es y sabe la calidad de la planta, si es dura, blanda, lo que sea. Y entonces ya se ponen los huevos en esta área de aquí. ¿Por qué? Porque cuando eclosionan los huevitos, que salen las larvas no tienen los dientes todavía duros, y ellas empiezan comiéndose la planta por las puntitas, porque es la cosa más, por la parte de abajo de la sopa, que es la parte más blanda. ¿Ah? La yema. ¿Oh? La yema. No, la hoja propiamente, ya se van alimentando la hoja poco a poco. A medida que van creciendo, son 5 instares, siguen bajando por ahí, siguen comiendo. ¿Ves? Por lo menos son de 100
de 98 a 120 huevos que pone. Así que de momento se vuelve la competencia fuerte. Y estando un día aquí chequeándola, veo yo esta ristra de huevos y tiene un color más raro, que caramba, en vez de ser un verde brillante, bonito, era un verde como opaco. Seguí mirándolo cuando las veo que están eclosionando. ¡Guau! ¡Qué chivo! Y yo viendo aquello allí en el embajo, de momento se zafa un aguacero de esos quebrantillanos de gota gorda y ellos se chavaron. Yo me escondí allí un ratito y yo mirando a ver qué pasaba y la sola dando, las gotas dando aquello. Y conté 98 huevitos. Después vine y conté después que saqué el aguacero abajo, conté que estaban toditas ahí. O sea, que ya saben agajarse, o sea, que la lluvia fuerte no es problema para ella. Y no me imagino que tampoco lo piden. El problema es que si a esas orugas que comieron en esta planta, Oplonia, yo le doy Oplonia de Maricao, no la quieren. No se la comen. Y ese fue el problema que tuvo el doctor Hernández. Porque él llevó orugas de aquí a desarrollarlas, las logró sacar, etcétera, pero tenía que venir aquí a Quebradillo porque no le querían las Oplonias del Maricao. Un problema tú también, entonces. Y todos tenemos un problema. Como tú dices, lo que están diciendo, que las sustancias químicas de allá, las sustancias químicas de aquí, Son diferentes. perdóname, joven. Lo que pasa es que cuando tú dices lo que tú estás diciendo ahora mismo, es porque hay sustancias distintas de la colonia de Maricao de la colonia de aquí. Y eso justifica una variación. Y entonces hay que meterle mano a ese también. Sí, eso no solamente se nota en esta especie, sino en otras especies, como por ejemplo la monarquia. La monarquia no come casi nada, más que sepia. O sea, a los dos. El problema es que tenemos un problema bastante difícil que tenemos que buscarle las vueltas de cómo resolver esos problemas y cómo descubrirlos. Y lo que hace eso, que la mariposa es más vulnerable todavía. ¿No? La monarca no usa el nerio. Nerio boreano. Pero fíjate, ese problema de compatibilidades es el que estoy embollado ahora, porque para ver si convenzo a algún laboratorio de bioquímica que nos ayude a descubrir cuáles son los componentes bioquímicos de las plantas de aquí y qué diferencias hay con las plantas de allá. Y el trabajito, y sabemos que cuáles son los componentes que pueden ser las diferencias. Lo único que está en un tejero que no es mi fuerte, pero jamás, que es la bioquímica. Así que, como les decía, esto no se ha acabado y ahora es que está empezando a entender los mecanismos de la mariposa. Y la preocupación nuestra era cuánta prisa o cuánto tiempo nos queda. Porque si destruimos todo el hábitat vamos a tener un problema, porque también podríamos hablar de otras complicaciones que pueden ser parte de los problemas de la conservación de la especie. Por ejemplo, si se elimina todo eso por ahí para abajo y no hay manera de que tengan ni qué comer ni dónde reproducirse, entonces lo que nos queda es el lado de acá. Y dice, bueno, mira los políticos, no, pero es que nosotros necesitamos desarrollar 50%. sí, el 50% del turismo, porque eso no hace falta a nosotros. Pero ¿saben qué? ¿Cuánto turismo trae la mariposa aquí? Y es lo que estamos tratando también de organizar. Yo, como era miembro de Sierra Club, pues yo venía y traía gente aquí, a rato, a ver la mariposa. Y comíamos allí, comíamos allá. Y traíamos negocio. Es lo importante de desarrollo económico, colocación de la protección de la naturaleza. Y yo creo que eso sí lo podemos hacer. Pero el personaje importante se llama Stuart Ramos y allí
estaba bien pendiente de todo el tiempo de por dónde íbamos y qué estábamos haciendo. Cuando logré terminar lo que le íbamos a presentar a Fish and Wildlife, yo dije, mira, aquí vamos a tener un problema porque aquí va a haber que guiar. Yo no quiero que tú estés en la guesa. Quiero que te hagas margen de la guesa. Por las cosas que pasan, ¿no? Entonces, pues yo fui a Fish and Wildlife con mi borrador, lo presenté, lo vieron, me dijeron que estaba bien, pero añadir un par de cosas. Pero entonces me dijeron que la recomendación era que son los tiempos de George Bush. No hiciera mucho, que había unos Fish and Wildlife, no estaban listando nada. Estaban tratando de listar plantas y animales, y que ese iba a ser un proceso bien largo y bien difícil, y que era, bueno, prácticamente imposible meterle mano a eso. Y yo me fui con un poquito medio frito, pues yo pensaba que eso era chévere, es la mariposa. Pues llegué a casa, hice los cambios que me comentó, me fui a escoger, la metí dos de las propuestas, y una la envié a Wildlife en Washington y otra aquí en Puerto Rico, porque acaso tenía. Y de ahí empezó la petición. Se supone, con reglas, se supone que a los 90 días contestaran eso, que tardó años y casi 9 meses. No, año y 4 meses. Después una revisión dieron 60 días para poder añadir información, respondimos en dos asignaciones y después tuvieron más tiempo. Entonces nos contestaron que era una candidata, que no se que estaban de acuerdo con las posiciones nuestras, pero que la mariposa no había echado manitable, básicamente, ¿no? Entonces, pero que me ponían como candidata, claro, como candidata no tenía protección porque ya teníamos dos coquíes aquí que se desaparecieron en lista de espera. De coquí dorado. Eso hace mucho tiempo. Pues la presión, seguimos haciendo la presión en una corporación que se llama Biological Centro para la Center for Biological Diversity, para diversidad biológica. Una compañía que yo no sé quiénes eran, pero esta gente me escribieron y me dijeron, mira, tenemos un problema porque no les han contestado en los 90 días y nosotros los vamos a demandar a un Fish and Wildlife para jorarlo. Y pues me dan manga que ya, yo tengo un chavo para pagar, no, nosotros entregamos. Y entonces, pues, hice miembro del grupo y entonces empezamos las demandas. Claro, la contestación de Fish and Wildlife es la de siempre y la correcta, ¿no? La única que puede tener que las cosas están cuando están, no antes. Y entonces, pues, ahí tuvimos compás de espera, con mucha esperanza, pero entonces empezaron las revisiones de los 5 años, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos a penosamente, 2 semanas antes después que murió Stuart, fue que nos enteramos de la producción que tenía. Pero él sabía que iba en bien camino porque estaba Papo ahí, estaba Nesti, que Papo lo conocía de hace muchísimos años, era de los hijos queridos de tío José. Y nada, yo creo que lo que han hecho ustedes dos ha sido una cosa maravillosa porque desde aquellos principios hasta el día de hoy, sí, wow, pasado 11 años. Bueno, cuando yo le dije a Nesti, tenemos que hacer un festival, bueno, vamos a hacer un festival, bueno, hacer un festival, y entonces siempre está bien. Y de ahí las muchachas de la escuela y la de Fotario, hicimos la primera aquí, que era un desfile de las nenas vestidos de mariposa, era una bien linda. Y yo dije, bueno, ya esto está caminando. Y nada, el problema era que siempre
ocurrían los festivales el día de mi cumpleaños. Y a mí me japtaban. Entonces, este año cuando iba a quedar 29, ¡ay, gloria a Dios! Haciendo la cuaresma, Así que lo que nosotros queremos, tenemos que defender. Y esto es propiedad no mía, ni de Fish and Wildlife, ni de recursos naturales, esto es de todo. La mariposa, la naturaleza, la tierra, el mar, el agua, es de todo. Y el desarrollo siempre se le olvida un detalle. Están pensando que el desarrollo económico es lo más importante a costa del ambiente, pero un país con las tierras envenenadas, con las aguas contaminadas y con los aires contaminados, jamás ni nunca va a tener desarrollo económico. Porque lo que cuesta reactivar eso de nuevo, ponerlo y rehabilitarlo, se va todo el dinero. Entonces, eso afecta al terreno. Terreno, pues no hay productividad en el terreno, no hay trabajo, no hay ni un coco. ¿Qué afecta el agua? Todo. Ahora mismo el 83% de las aguas de Puerto Rico están contaminadas, las aguas superficiales. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar pozos. ¿Cuánto cuesta el pozo, las bombas y todas esas cosas que están saliendo de ahí? ¿Y cuánto cuesta remover los contaminantes de las aguas superficiales? El aire contaminado, ¿cómo nos afecta a nosotros? Yo me acuerdo cuando Messi me llamaba, mira, ¿qué para que vamos en Arecibo? Que aquí hay un Martín que nos tiene loco. A mí no me daba la peste, pero ustedes se asfixiaban aquí. ¿Y qué pasa con eso? Pues eso daña la productividad de las personas, porque se enferman. ¿Quién va a ir a trabajar enfermo? Con asma. Tenemos que pensar que el desarrollo económico es muy importante, pero hay que hacerlo de abajo para arriba y de adentro para afuera. No de afuera para adentro y de arriba para abajo. Porque esa no es la forma que funciona la naturaleza. No se empieza de abajo para arriba. Así que esta defensa de la mariposa empezó de abajo para arriba, como tiene que empezar. Y miren qué belleza esto aquí. Así que, Netflix, un abrazote de parte de Stuart. Vamos, sigue ahí. Y todo, Heidi se desapareció de estar por ahí con una mariposa dando cantazos. Así que, dime, Paco. Yo quisiera decirles algo porque aquí hay dos viejitos que nos vamos porque estamos muy tomados. Pero mientras hablabas tú, yo estaba pensando en un libro que se llama La Metamorfosis de Kant. Y yo estaba viendo como tú te estabas transformando poco a poco, porque casi todo tu discurso fue una personificación de la mariposa. ¿Me entiendes? Yo quería que tú ibas terminando volando por ahí. Pero hay una cosa que te quiero pedir, que yo no sé si se dieron cuenta todos ustedes. Y es ese desarrollo histórico que este hombre tiene de todos los grandes personajes que han estado aquí en Puerto Rico. Y nosotros lamentablemente el diario no tenemos un libro de historia natural. Cuando tú hablas de Oyeco, tú te hablas de Denis, y hablas de todas esas personas que estuvieron aquí en Puerto Rico, y de don José Ramos, que posiblemente también tuvo que haber trabajado en la Olimpiada de Rusia. Yo tuve la suerte de estar con Stuart, porque Stuart consideraba que posiblemente había dos plantas más en las que podía estar la bandera. Una se llamaba Celtic Frimeria y la otra Gulgatia Corimbosa. Pero no logramos ver absolutamente nada. Te felicito y he gozado con tu conferencia que tú ni tan siquiera se imagina. Que Dios te bendiga y te proteja. Esta fue una de las primeras que vino a unos paseos de Sierra Club de la Mariposa. Así que muchas gracias a todos, que pasen un buen día, que lo disfruten y cualquier pregunta, pues
confiando. Bien, una pregunta, solamente una pregunta sencilla, es que ¿qué edad tú crees que esa mariposa estuvo en Puerto Rico? Tú sabes que el San Pedrito, que también tiene la misma historia, lleva aproximadamente 2.5 millones de años evolucionando mínimo en el Caribe. Si esa mariposa estuvo aquí un poco de tiempo cercano o distante de esa fecha. Bueno, hay una teoría importante que parte de la geología y también que nos habla de que Puerto Rico era parte de, o estas especies eran parte de lo que se llamaba Pangea. Y eso estamos hablando de unos cuantos milloncitos de años. Antes de que se formara el mar Atlántico, el océano Atlántico. Por eso es que es posible que Madagascar y Puerto Rico en un momento de, o en términos de pieza, no de forma, estuvieran muy relacionados. Yo escribí un artículo sobre eso precisamente y no tan solo ella, sino de todas estas especies que son especialistas, que solamente tienen una planta hospedera, casi siempre son de esa época anterior. Por ejemplo, la grauri que pasa por luego, la amarilla, como dicen ustedes, también andan por todos lados. Y las plantas hospederas, pues, no es súper pero estas que son especialistas, que son genéticamente más antiguos, y es curioso porque es que son así. Esta mariposa, les digo, es la más mansa que yo he visto en mi vida. Aquí no hay una mariposa más mansa que Atlantea. O sea, cualquier mariposa que tú te acercas a esta distancia está en Hong Kong. ¿Eh? A Atlantea yo le he podido tocar la cabeza a una que estaba parada. Sí, así, a ver cuál es o sea, la reacción de huida que tiene esta. Y así poco a poco, hasta que me toqué la cabeza. Y se quedó ahí. O sea, cosas rarísimas. Así que, aparentemente, ella no tiene prisa para nada. Ella fue tranquilita por ahí, va donde va, es brava, porque yo la he visto peleando con otras mariposas. Ahí en el Puente Blanco, una vieja ahí, pero tremenda, ella sacando a la otra de su campo de acción. Que nosotros tenemos la suerte de tener una de las especies más lindas y más curiosas, y aquí está la reina de ella. Así que, Heidi, gracias mil por todo lo que estás haciendo. Y sabes que siempre vas a contar conmigo a cualquier cosa. Lo que yo estoy apoyando un montón de cosas. Y a veces pues me avisan para otras. Pero te digo, yo venía a cada rato, aquí venía 3 veces en semana, 2 veces en semana, hasta que tuve que aguantar, me estaba pelando. De recibo a Quebradilla, ¿no? Estaba el día entero ahí por ahí, deambulando por allá abajo, me siguen una vez, me siguen un pejos, los guayles por allá por un monte, que si no me meto en el carro me come, porque de pronto me cierra la puerta. Y wow. Así que, te digo, y de ahí ya es mi segunda casa, así que, por eso le digo, cuando estamos jugando los capitanes y los piratas, yo no voy a ninguno. No voy a ninguno. Y cuando vamos y si está vuelto lleva, yo quiero que los dos jueguen, que lleguen al campeonato los dos. Los demás no me importan. Así que muy buenas tardes.